Bonjour à tous, salut tout le monde et bienvenue une autre fois au tableau de Titef. Aujourd'hui, nous allons travailler les pronoms toniques que nous pouvons employer par exemple pour exprimer la possession. Hoy vamos a trabajar y vamos a aprender esto que se llaman los pronombres tónicos y lo vamos a hacer para trabajar el concepto de la posesión, para saber a quién pertenece algo, aunque también tiene más empleos, lo vamos a ver ahora. Para empezar, nos vamos a ayudar de Manu y de Titef, que nos ayudan un poco a entender el empleo de estos pronombres tónicos. Fijaros que Titef pose la cuestión. Ah, il est mignon, il est à toi. Y ese à toi sería un pronombre tónico. Es tuyo, nosotros diríamos algo así. Emmanuel répond non, c'est le chien de Nadia. Titef dit finalement ah oui, c'est vrai. Por ello quiero que os fijéis en este toi que ha empleado Titef, porque eso es lo que se llaman les pronoms personnels toniques. Es muy fácil. Para construirlos nosotros lo que tenemos que hacer es observar cuáles son los que nosotros empleamos como sujetos. Estos ya los hemos visto. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Estos son les pronoms sujet, que ya los conocemos. Los pronombres sujetos guardan relación con los pronombres tónicos porque yo los empleo en lugar de ellos, para que me entendáis. Entonces es importante saber que cuando la frase está en primera persona, ese je, pues yo voy a tener que emplear moi, ¿vale? En segunda persona, toi. En tercera, lui ou elle. En primera persona plural, nous. En segunda persona plural, vous. Y por último, eux, elle. ¿Vale? Y además suena así. Eux. Alors, vous pouvez répéter après moi. Podéis repetirlos después de mí para tenerlos claros. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Ojo que como veis, algunos se repiten, es decir, algunos coinciden con el pronombre sujeto, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver ahora el empleo. ¿Cuándo yo empleo estos pronoms personnels toniques? La maîtresse nos lo va a decir, que hay tres opciones. Pour insister sur le sujet. Cuando yo quiero insistir con el sujeto. Mirad, en español, el sujeto no lo ponemos. Cuando yo pongo el sujeto es porque de verdad estoy insistiendo. Fijaros en la frase, dice, moi j'ai deux serpents. Lui, il a un serpent. Claro, yo lo traduzco en español y digo, tengo dos serpientes, tiene una serpiente. Pero si yo quiero insistir en que soy yo el que tiene esas dos serpientes, pongo el sujeto en español. Yo tengo dos serpientes, él tiene una. ¿Cómo podemos insistir en francés? No podemos insistir poniendo el sujeto porque el sujeto es obligatorio en francés, ya lo ponemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para insistir empleamos un pronombre tónico, en este caso moi y lui. Y de esa forma refuerzo esa frase. Otro uso, dice, quand il n'y a pas de verbe dans la phrase. La traducción sería, cuando yo empleo el sujeto solo, pues en francés empleo un pronombre tónico. Mirad el ejemplo. Dice, qui téléphone? Moi. ¿Quién llama? En español diría yo, sin más. ¿Qué ponemos en francés? Un pronombre tónico. No tiene más complicación. En este caso yo empleo un pronombre tónico y hecho. Y luego también lo podemos hacer avec les prépositions. Después de una preposición, como por ejemplo las que tenéis ahí, pour, chez, avec, sans, cualquier preposición. Pues después de una preposición yo puedo emplear un pronombre tónico. En español pues sería también parecido. Dice, les poissons rouges sont pour toi. Son para ti, ¿vale? Son para él, ¿vale? O son para nosotros, ¿vale? Ese él, nosotros, etcétera, bueno, pues ellos lo hacen empleando un pronombre tónico, ¿vale? Luego tenemos, repito, tres casos en los que empleamos pronombres tónicos.
O bien para reforzar el sujeto, para no repetir y no poner dos veces el sujeto, pongo un pronombre tónico. Cuando no hay verbo en la frase y yo quiero poner un sujeto, o sea, yo quiero insistir en una persona, un pronombre personal, en yo, tú, él, el que sea, o después de una preposición. Estos son los tres empleos que tiene un pronombre personnel tonique. Vale, pues ya sabéis que si queréis aprender más cosas, si vous voulez travailler avec d'autres contenus, vous pouvez me visiter à travers Facebook, les tableaux de TITEF, à travers Twitter, mais attention, c'est l'article, tableau de TITEF, tout simplement. À travers Instagram, le tableau de TITEF, avec l'arroba devant. Et si vous voulez réaliser une consulte, si vous voulez poser des questions ou si vous avez d'autres contenus à me poser, vous pouvez m'écrire à travers le tableau de titef@gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez trouver d'autres vidéos et d'autres explications à travers YouTube, le tableau de Titef, et tout simplement. Vous pouvez vous abonner afin de travailler d'autres vidéos. Alors, merci à tous, on se voit et au revoir, à bientôt.